Buenas tardes, hoy estamos en entrevista con Christopher Carballo, quien es activista LGTBIQ+, estudiante de Ciencias Políticas, graduado en Filosofía y forma parte actualmente de la Comisión de Género y Diversidad de la Universidad de Costa Rica. Hola Chris, ¿cómo estás? No sé si quieres ampliarnos un Hola poco más. Edwin, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a vos, no sé si quieres ampliarnos un poco más como sobre quién sos. Sí, tal vez decir nada más muy rápidamente que, bueno, me identifico como una persona no binaria. Eso dentro del acrónimo LGBTIQ me coloca dentro de una de las T's, en el sentido de que no soy una persona cisgénero. Y no ser una persona cisgénero significa no sentirse identificado, identificada o identificada con el sexo registral asignado al nacer. En mi caso, el sexo masculino, producto digamos, de mis características sexuales primarias. Y para mí, justamente, digamos, esta posición de no binaria significa eh, hacer de la duda, de la incertidumbre, una virtud que me gusta pensar que es en primer lugar epistemológica, porque desde allí me conozco y desde allí trato de conocer el mundo. Eso es la epistemología, una teoría del conocimiento y fundamentalmente una virtud política, porque desde allí trato de intervenir políticamente, desde allí trato de, de hacer en colectivo, en conjunto con muchas otras personas, de tratar de pedir justicia, de exigir derechos. Y cierro nada más esta primera parte diciendo que identificarse como persona no binaria no es una moda posmoderna o académica, porque cualquier persona profesional de antropología o de historia de la sexualidad te diría que no, que esta es una experiencia milenaria que recorre un montón de arreglos culturales a lo largo de la historia de la humanidad y decir que esto es una moda es básicamente cometer un epistemicidio y cometer un acto de racismo, no contra mí por supuesto, sino contra todas esas culturas que siempre han tenido dentro de su orden de género una posición no binaria o sí, que justamente no se conforma con los dos polos. Ese Okay. sería yo. Muchas gracias. Chris, entrando un poco con el tema de la entrevista, ¿vos cuáles crees que son los retos que enfrenta la población diversa actualmente? Ah, esa es una pregunta compleja, con una respuesta aún más compleja porque son muchos, creo que son muchos los retos, pero quiero concentrarme fundamentalmente en uno, porque, a ver, hay algo que a mí me preocupa muchísimo y es este concepto de ideología de género que es utilizado por los sectores conservadores antiderechos justamente para avanzar una agenda. Y bueno, este concepto en primer lugar no es gratuito, quien lo acuña en primer lugar, Juan Pablo II. Eventualmente es reelaborado por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y es justamente utilizado por los sectores conservadores y antiderechos para avanzar su agenda. Y aquí me interesa tal vez como aterrizar esto en dos ejemplos. Uno, porque lo tengo muy fresco, porque ocurrió hace una semana, y otro, porque también lo tengo fresco, porque se estuvo discutiendo mucho a principios de este año en Europa. El primero es que hace una semana el Parlamento húngaro aprobó una reforma legislativa mediante la cual la aprobó gracias a una mayoría brutalmente aplastante. Y esta reforma lo que busca es prohibir que se pueda modificar el sexo registral y el nombre registral en documentos de identidad. Es decir, un ataque directo contra el derecho a la identidad, al nombre, a la imagen de personas trans, de personas no binarias y de personas intersex. Como dije, esto se aprueba con una mayoría parlamentaria absoluta, eh, y es preocupante porque justamente esta enmienda legislativa nace de un oficialismo, el oficialismo de Orbán,
el primer ministro húngaro, que justamente avanza esta ley a pesar de que, o más bien, que busca tirar abajo un hecho que por lo menos en Hungría era posible hacer este cambio. Las personas trans podían modificar su sexo y nombre registral, hacer esta transición social desde hacía 16 años. Con esta reforma, ese derecho se pierde. Y el otro ejemplo que creo que es bastante sintomático es que, y bastante virulento, es que en Polonia, desde hace un tiempo se habla de la existencia de municipios libres de personas LGBT. Intentar dimensionar la violencia que este tipo de políticas significan es muy doloroso porque, a ver, son políticas que tienen, por supuesto, el respaldo de los ayuntamientos, de un gobierno ultraderechista que llega al poder ejercitando justamente esta retórica conservadora antiderechos que intenta homologar género, estudio de género, políticas con perspectiva de género y diversidad sexual a una ideología y justamente a partir de allí intentar erosionar todas estas conquistas. Y hay que decirlo también, el gobierno en ejercicio polaco llega al poder justamente ejercitando estas retóricas. Y también es sintomático que justamente todas estas cruzadas antigénero en Hungría, en Polonia, siempre son el preludio de toda clase de autoritarismos, porque, por lo menos en Polonia, en Hungría también, pero en Polonia es particularmente evidente, esta persecución no se ha dirigido únicamente contra minorías sexogenéricas ni tampoco contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también contra minorías étnico-raciales, también contra minorías religiosas, porque este retorno del nacionalcatolicismo y euroescéptico justamente tiene dentro de sus componentes este ataque contra cualquier posición minoritaria que exija derechos, que exija libertad. Y en Costa Rica no es una burbuja y hay que decir que acá también, por lo menos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en febrero, un juez bastante malintencionado emitió una orden que, si bien carece por lo menos de efectos prácticos, es sintomática porque esta orden justamente lo que buscaba era abrir una cacería de brujas contra cualquier funcionario o funcionaria notarial que haya inscrito matrimonios igualitarios o matrimonios entre personas del mismo sexo al amparo de una resolución de una corte internacional y de la corte del Tribunal Constitucional costarricense. Entonces sí quisiera tal vez decir que entre los retos está dimensionar que existe un panorama internacional muy desolador, del cual Costa Rica, a pesar de los avances que hay que reconocer y defender, no es ajena. Y esta amenaza a la regresión de los derechos es una amenaza que hay que saber atajar. Cris, entonces, ahora que mencionas como más acá acotado como a Costa Rica, ¿vos qué postura o qué pensás de lo que ha sucedido en el Parlamento estos días con el tema del matrimonio igualitario, digamos, como estas dinámicas no solo están como fuera del país, sino que también nos hacen eco acá, digamos? ¿Vos crees que nada más es como una tendencia realmente mundial o que tenemos una asamblea legislativa nada más conservadora por las circunstancias del contexto en el cual se eligió, digamos? Ok, aquí habría que decir dos cosas. La primera es que, pues, a ver, mi valoración acerca del Parlamento actual no es la más generosa. Creo que este Parlamento es el Parlamento más social y económicamente conservador que hayamos tenido. Todo hay que decirlo. Los sectores conservadores representados en el Parlamento corren con una desventaja, y es que, y esto lo digo a título personal, esos representantes parlamentarios no son quizás los más hábiles ni los más astutos. Más bien pareciera que no consiguen adecuarse, no consiguen entender todavía cuál es la dinámica parlamentaria. Esa es, digamos, una desventaja cualitativa de quiénes son los representantes, pero
cuentan estos sectores con una ventaja cuantitativa, porque son muchos. Son muchos diputados conservadores y también, a pesar de que han habido, y estas últimas semanas, este par de semanas que antecedieron a la reciente ya entrada en vigencia del matrimonio igualitario el pasado 26 de este mes, de mayo, a pesar de, a ver, esos intentos justamente dan cuenta de que aún no consiguen, digamos, atinar de manera acertada alguna estrategia parlamentaria. Eso hay que decirlo. Ahora, este Parlamento no es fruto de la generación espontánea. Hay ya una muy larga historia, creo que podemos mencionar a un caso que suscitó una serie de movimientos, por ejemplo, el movimiento de Invisibles, el de Justo Orozco, que llegó gracias, por esto digo que no es algo, digamos, fruto de la generación espontánea, porque Justo Orozco llega en su momento a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento gracias a Liberación Nacional. Actualmente, y ya por 2 periodos consecutivos, Restauración Nacional, uno de los sectores del fundamentalismo religioso en el Parlamento, cogobierna ese poder de la República, ese primer poder de la República, gracias a una serie de pactos entre Liberación Nacional y también hay que decirlo, el Partido Acción Ciudadana, que a pesar de que ha sido un partido que, por lo menos discursivamente, y ha abanderado una agenda de derechos humanos, hay ciertas acciones como esta, como el darle los votos a diputados de Restauración Nacional, que hay que también decirlo, en 2018 parecería que eran enemigos absolutamente irreconciliables hasta que les tocó enfrentarse a la dinámica parlamentaria y les tocó justamente negociar derechos humanos, porque la presidencia actual en ejercicio del Parlamento es fruto justamente de una negociación en la cual el PAC participa y es una diputación que proviene justamente de los sectores evangélicos. Y es justamente, creo que ese es el panorama de un parlamento conservador que tiene muchos representantes, que no logra de alguna manera manejar ese capital parlamentario, pero que a pesar de eso aún cuenta con mucho peso. Ok, bueno, me parece como bastante importante esta lectura que haces como del Parlamento, hablando un poco como, ya como un poco como de temas como el género. ¿Vos crees que el género es una construcción social, digamos, como mucha gente intenta, como lo que lo decías vos, como la ideología de género, digamos, como atacarla, etcétera? ¿Vos consideras, digamos, desde lo que de su experiencia, lo que has aprendido, lo que has estudiado, que el género es una construcción social? Ok, es una pregunta de nuevo muy, que hay varias respuestas. Creo que una primera respuesta sencilla sería decir que sí, que efectivamente el género es una construcción social. Y sin embargo, esa respuesta por lo menos a mí no me satisface. Y voy a tratar como de elaborar un poco. Yo desde hace ya muchos años, ya tengo por lo menos unos 8 años, dedicándome a, fundamentalmente desde la filosofía, a la filosofía relacionada con el género. Esto es importante porque lo quiero retomar más adelante. El género como concepto, como categoría política, como categoría de análisis, como una categoría que se utiliza para generar política pública, que busque, digamos, realizar una serie de acciones que signifiquen algún grado de justicia para una serie de sectores históricamente discriminados, violentados. Ese concepto, a pesar de lo que puedan decir estos sectores conservadores que utilizan el término de ideología de género, el concepto género no es una invención ni de los activismos ni de los feminismos. Es una invención fundamentalmente de la medicina del siglo XX. Fundamentalmente tendríamos, digamos, el papel de John Money,
un médico psiquiatra del Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos, que justamente comienza, o más bien acuña, junto con sus colaboradores, este concepto de género para entender como una herramienta explicativa de eso que en los años 40 del siglo pasado, se llamaba o se llamó el sexo psicológico. No quiero como redundar mucho en esto, pero con el paso de los años, este concepto de género se fue mezclando con el concepto de sexo psicológico y produjo, digamos, una categoría híbrida, que sería el concepto de identidad de género. Esto me parece importante porque te decía que hay, digamos, dos respuestas, o por lo menos dos respuestas. Una fácil, que es decir, sí, es una construcción social, y una un poco más elaborada, que tiene que ver con cuáles son los componentes de esa categoría. Aquí tendríamos un primer componente, el componente de la identidad de género, que insisto, no es una invención de los activismos, es un descubrimiento científico de la medicina. Ese es un primer componente. Un segundo componente sería ese que está dado por la división sexual del trabajo. Eso que el feminismo ha denunciado desde sus inicios. Digamos, esta división de tareas, esta repartición asimétrica del trabajo doméstico entre mujeres y hombres. Y en términos de género, el concepto o el otro componente sería el de roles de género. Ahí habría dos componentes del concepto, digamos, del concepto sombrilla género. Podría mencionar otros dos componentes, pero sería alargar demasiado esto. Con estos dos quiero como intentar generar un argumento interesante. Porque tenemos, por un lado, un concepto que hay que defender, que hay que reconocer, que hay que exigir que el Estado reconozca para generar medidas que protejan a personas trans, por ejemplo, y es el de identidad de género. Es un concepto que hay que conservar. El otro concepto, el otro componente, el de roles de género, es un concepto que hay que combatir. Que hay que abolir, porque es un concepto restrictivo, es un concepto que propugna un ideal, por un lado, de familia tradicional, una división de tareas absolutamente misógina, es un concepto que genera una serie de injusticias que hay que seguir combatiendo. Ahora, ¿por qué creo que es interesante como justamente esta elaboración? Porque quienes usan el concepto de ideología de género para poner en duda, por ejemplo, la cientificidad de las ciencias sociales, de la filosofía, que nos dedicamos a trabajar género, tratan como de colocarse por fuera, como de decir, ok, nosotros estamos más allá del género y por eso lo denunciamos. Y, o casualidad, estos sectores cargan contra uno de esos dos componentes. Tratan de combatir lo que es el de identidad de género, el que hace rato dije que había que defender y proteger porque significa justicia, significa libertad, significa autonomía, y al mismo tiempo buscan defender al otro. Buscan que se preserve, que se conserve con esta defensa de la familia tradicional, con esta defensa de los roles de género. Buscan conservar ese concepto. Entonces no están afuera. También se encuentran dentro de la misma dinámica y lógica del género, solo que defienden, digamos, el componente más restrictivo, el componente que significa restricciones, que significa una serie, digamos, de posiciones sociales cercanas a la esclavitud, fundamentalmente de la mujer. Y aquí yo podría decir que quizás quienes se encuentran ideologizados son justamente los sectores que utilizan este concepto de ideología de género. Se encuentran ideologizados por, digamos, la ideología de los roles de género. Intentan defenderla, intentan decir, no, es que existe una esencia masculina, es una esencia femenina que se complementan y que son únicamente que están destinados a reproducirse. Y, en cambio, quienes de alguna manera luchamos por defender el otro concepto, el de identidad de género, que se reconozca, no buscamos restringir las libertades de nadie, todo lo contrario. Buscamos que se reconozca este derecho, que se reconozca el derecho al nombre, a la autodeterminación, a la autonomía. Y creo que es justamente una diferencia importante que hay que decir a la hora de definir género, porque esta gente que defiende
posiciones conservadoras y antiderechos no están afuera, están adentro y defienden los costados o los componentes más restrictivos del concepto y atacan a aquellos que justamente buscan generar condiciones de libertad, de igualdad. Y pues creo que justamente por eso no quería quedarme con la respuesta fácil de que sí, es una construcción de género, lo es, pero hay que elaborar un poco más para tratar de hacer interesante esta discusión. Chris, te quiero agradecer muchísimo por el espacio que nos diste. La verdad es que es muy importante entender, digamos, lo que es la identidad de género, lo que es el rol, las dinámicas entre las personas, digamos, porque al final de cuentas lo que hacemos es convivir unos y unas y unes con otros y otras y otras, e intentar, no sé, ser lo mejor posible cada quien, digamos, pero sí, no, al final de cuentas es no, que cada quien puede vivir una vida, digamos, lo más digna posible. Sí, yo creo que nadie lastima a nadie por intentar tener su identidad de género o defenderla, digamos. Quiero nada más cerrar con un pequeño Uh -huh. comentario. John Stuart Mill, un filósofo del siglo XIX, liberal, daba en ese momento, en el siglo XIX, un consejo. Tenemos que hacer lo que haga falta para generar nuevas maneras de vivirnos. Y eso es un consejo que él da en el siglo XIX y que desgraciadamente hoy aún estamos intentando imponerle a las personas cómo deben vivir sus vidas, cómo deben entenderse y nombrarse. Y creo que esa es una tarea que tenemos que seguir dando para luchar en contra de esas imposiciones. Ok, muchísimas gracias, Chris. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias. Nos vemos pronto.